el ángel del Señor anunció a María. Ave María. Ave María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María. Ave María. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María. Ave María. Primero decir que el encuentro va metiéndonos cada vez más en la hondura. Una de vosotras, Pilar, me decía esto, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Bueno, ella lo decía con otras palabras, pero es verdad que no es lo mismo tener esta palabra ahora que tenerla al principio. Al principio teníamos otras cosas en la cabeza, pero vamos entrando. Ayer me imagino que terminamos el día con la velita, ¿no? Con la velita, la presencia de Jesús que va haciendo el camino con nosotros, y lo tuvimos un ratito, solo un ratito en la habitación, ¿no? Porque, bueno, entonces vamos, esto es como un río grande, por aquí hay varios ríos pequeñitos, pero cuando van entrando en un río grande, pues se va haciendo ya la experiencia más densa. Bueno, entonces aquí viene la conferencia de Rafa. Y, ¿qué os digo? Pues que uno me decía, cuando vio el cartel y ponía conferencia de Rafa, con este título, la palabra de Dios se hace carne en María de Nazaret, me dijo, pero Rafa, habla, porque pensaba que solo cantaba. Pero cantar es hablar 2 veces. 2 veces, bueno. Entonces, pues eso, que le hemos oído cantar mucho, pero también habla, y también da charlas y retiros, y bueno, entonces yo creo que la cuestión está en que tanto el canto como la palabra le brotan ¿de dónde le brotarán? Del corazón, ¿verdad? Bueno, y tiene un corazón y es un juglar itinerante que habla y canta. Él es de un pueblecito de Soria. Aquí hay también algunas de Soria, ¿verdad? Bueno, pues él es de un pueblecito que se llama San Pedro Manrique, que es una preciosidad, al menos para cuando vamos a visitarlo, una maravilla. Entonces él pues es carmelita y ahora está en el desierto de Las Palmas, y su pastoral pues es esta, ser un juglar itinerante, ¿verdad? Y sueña con que alguna vez este equipo itinerante sea más amplio, ¿verdad? Y entonces uno hable, otro cante, otro prepare, ¿verdad? Y la Charo organice, y la Maribel organice todo. Bueno, entonces que vamos a escuchar con mucho cariño esta palabra que nos va a meter todavía más en el misterio. Y además hoy aparece aquí, aparece María de Nazaret, que no la hemos tenido olvidada, pero hoy aparece ya, entra en escena.
María de Nazaret. Tanto ahora como después en el taller itinerante que tendremos a las 12 y bueno, ya os explicaremos cómo y dónde lo hacemos, pero vamos a empezar en la puerta del monasterio a las 12 para hacer un itinerario con María. Bueno, pues te escuchamos con mucho cariño. Bueno, cuando hemos cantado el Ángelus es en síntesis el comienzo del comienzo, porque dice en los Hechos de los Apóstoles San Pedro que la cosa comenzó en Galilea, pero evidentemente él se refiere pues a cuando Juan el Bautista deja su predicación porque la toma Jesús, retoma Jesús, ha llegado el plazo, el Evangelio, etc. Pero la cosa empieza 30 años antes, cuando la Virgen María da su asentimiento al ángel, para que empiece todo. Dios le pide permiso a María, que es la primicia de la humanidad redimida. Y en ella todos hemos dicho sí, hemos dicho hágase, para que Dios se sienta libre de realizar la obra que Él quiere y como quiera y cuando quiera. Pero tenemos que darle nuestro asentimiento. La participación de la persona humana es justamente esta, darle permiso a Dios para que Él obre con toda libertad. Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa magnífica, impresionante, bueno, como un huracán de gloria, que muere a los 24 años y tiene una madurez como de 100, como teníamos a María Luz, pues así, pues una madurez a esos 24 años así tan grande y tan fuerte, ¿no? Dice que no le gustaban las charlas o los sermones que los predicadores hacían de la Virgen, porque le echaban muchos piropos, que está bien, pero la alejaban mucho del pueblo. Dice, y la Virgen del Evangelio vivió de fe como nosotros. Y lo que le hace grande es justamente su fe. Por eso Isabel, en este diálogo que veremos un poco más adelante, pues la saluda así, le hace este piropo, dice, dichosa tú que has creído, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y es así. Y la Virgen, repito, que es grande justamente por esto, por su fe. Como ya nos recordaron el otro día, y ahora lo vuelvo a recordar, dice San Agustín que la Virgen concibe antes en su mente y en su corazón que en su vientre. Y porque concibe en la fe, merece concebir a Cristo en su seno y darlo a luz, etc. Pero es lo primero, es la fe de María, ¿no? Y ella se presenta en el Evangelio como la sierva del Señor, la esclava del Señor, una persona totalmente a disposición de lo que Dios quiera. Esta también es parte de la grandeza de María. María no se programa, o si tenía algún programa, deja que Dios desbarate su programa, lo que ella se había previsto, y irrumpe Dios en su vida, y cuando ella sabe que Dios anda por medio, sencillamente dice, hágase, aquí está la esclava del Señor. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios en la asamblea, decimos te alabamos Señor, y está muy bien dicho naturalmente, pero también podríamos decir hágase lo que acabo de oír en mí, que es lo que dice la Virgen María. Bueno, la Virgen María no es una diosa, es enteramente una de nosotros. Si queréis, lo mejor de nosotros, la primicia de la humanidad redimida, lo mejor de nosotros es María. Pero, y repito, una criatura como nosotros, enteramente igual que nosotros. Es cierto que tiene algunos privilegios, pero siempre en atención a Cristo, al que va a concebir en su seno. Pero, y evidentemente ella responde también con todo su ser femenino, con todo su corazón, con toda su alma, responde a Dios, pues como Dios espera ser respondido. Y ella, por esto, se convierte en un modelo para nosotros, en tener una apertura total a Dios para decirle amén, para decir que Él haga verdaderamente en nosotros y con nosotros la obra que Él ha pensado. Bueno, vamos a tener en cuenta varios pasajes de la Escritura. Fijaos que la Virgen, a María se le nombra explícitamente muy pocas veces, y ella aparece en el Evangelio
pues a lo mejor unas 6, 7 veces más o menos, así. Pero nosotros querríamos, por ejemplo, tener un conocimiento de detalles de cómo era María, pero nos basta con las pinceladas que da el Evangelio para saber la grandeza de esta mujer. Repito, la primicia de nosotros, la que responde a Dios, es una filigrana del Espíritu Santo, es parte de lo que hizo María, es, bueno, algo principalísimo, es no estorbar la obra de Dios, dejar que Dios obre en ella con toda libertad. Y ella sencillamente dice, hágase. Vamos a tener en cuenta, repito, algunos pasajes, por ejemplo, este de la Anunciación y también la Visitación. En ese pasaje de la Visitación, ahí se hace el verdadero y magnífico perfil de la Virgen Nuestra Señora. En ese acontecimiento entre las dos mujeres, Isabel y María, etc. Bueno, y lo que ahí acontece. Y vamos a tener también en cuenta otro texto de la Escritura que leemos, bueno, es un canto de la carta a los Efesios que todos los lunes se canta en el rezo de vísperas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Y vamos a tener en cuenta también, bueno, estamos, mejor dicho, ahora al comenzar, estamos en eso que dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y en este Hijo, que nos comunica su Espíritu Santo, podemos invocar a Dios como lo invoca Jesús, Abba, Padre, Papá. Evidentemente hay una diferencia grande, Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos por adopción, pero participamos de la misma dicha de Cristo y de la misma herencia. Bueno, pues en la Virgen María, en el pasaje del anuncio del ángel, bueno, el ángel le evangeliza. La Virgen María puede evangelizar porque ha sido antes evangelizada, como nosotros. Hemos recibido el anuncio del querigma, el anuncio de la salvación, hemos dado crédito mediante la fe y luego por eso nos convertimos también en evangelizadores, en transmisores de la palabra, de la buena noticia que hemos recibido. Pues la Virgen también aquí, en este momento, viene el ángel Gabriel de parte de Dios, les saluda con un saludo inaudito, nunca oído, alégrate llena de gracia. Sabemos, porque el mismo Evangelio lo dice, que el nombre de María, que el nombre de la Virgen era María, pero es saludada con este nombre nuevo, alégrate llena de gracia. Recordad que San Juan de la Cruz, que no nombra muchas veces a la Virgen, pero sí en momentos cruciales, pues habla de la graciosa Madre, la llena de gracia. Y también este nombre de graciosa, ¿verdad? También, pues porque suscita también en nosotros una simpatía grande por la Madre, la graciosa Madre de Dios, la llena de gracia. Bueno, entonces ella se turba y discurre qué saludo es este, ¿no? Y deja que el ángel le diga las demás cosas, ¿no? No tengas miedo, María, has hallado gracia ante Dios, etcétera, concebirás, etcétera. Y la Virgen, siempre desde el asombro, nunca desde la duda, siempre con fe, asombrada, pregunta, ¿cómo será eso? Y es una pregunta que se la hacen otros personajes del Evangelio. Por ejemplo, Nicodemo, una persona que somos nosotros en este Nicodemo, que lo sabemos todo, pues también cuando Jesús le propone una vida nueva, en esta vida nueva hay que nacer de nuevo, etcétera, 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 también pregunta, ¿pero cómo será eso? ¿Cómo será eso? Ya digo, este hombre, desde lo que sabe, este hombre tendrá que aprender a desaprender. Jesús le viene a decir, mira, todo lo que sabes, desapréndelo para comenzar algo nuevo, que es nacer de nuevo. Bueno, y este hombre, que es un doctor de la ley, pues pregunta, dice, pero ¿cómo, siendo viejo, uno puede entrar de nuevo en el seno materno para volver a nacer? Y bueno, en fin, no entiende nada de nada.
Y luego también está el grupo de los discípulos, a los cuales Jesús les propone un cambio de vida total. Y ese cambio de vida pasa por el amor fraterno. Pero Jesús lo dice así: amaos como yo os he amado. Y el cómo nos ha amado es lo que hay que descubrir. Bueno, a todos estos personajes, a María desde el asombro, a Nicodemo desde la duda, a los discípulos desde el escepticismo, la respuesta viene de Dios. El Espíritu Santo, se le dice a María, vendrá sobre ti. Es decir, lo que va a acontecer en tu vida es cosa del Espíritu de Dios. Entonces solamente se te pide tu consentimiento, tu asentimiento, tu amén, tu hágase. En el caso de Nicodemo, lo mismo. Jesús le propone nacer de nuevo, desaprender lo aprendido, y también hay que nacer del agua y del Espíritu. Otra vez, el Espíritu Santo hará de ti una creación nueva, un hombre nuevo, una persona nueva. Y a los discípulos, lo mismo. Tendrán que esperar la fuerza que viene de lo alto, tendrán que recibir al Espíritu Santo para amar precisamente como Jesús. Porque nosotros podemos recorrer la vida de Cristo y decir que, bueno, pues eso, que Jesús nos amó de esta manera o de esta otra, pero sobre todo nos ha amado con el Espíritu Santo, que es el nombre del amor de Dios. Y este es el que se derrama sobre nosotros copiosamente. Es decir, amaos como yo significa amaos con el mismo Espíritu con que yo os amo. Y de esta manera, al recibir el Espíritu Santo, pues ocurren milagros. Nosotros podemos, aun siendo finitos como somos y siendo pecadores, siendo todo lo que queramos, podemos amar a Dios con su mismo Espíritu. Por lo tanto, un amor que verdaderamente complace y agrada a Dios. Recordad que San Pablo nos dice que estamos diseñados por Dios, diseñados podría ser la palabra, o destinados por Dios a reproducir nosotros la imagen de su Hijo. Y en esto consiste la vida cristiana, en que reproduzcamos la imagen del Hijo. En esto, solamente en esto. Esto es lo que verdaderamente complace a Dios. Dios quiere ver en todos vosotros y en mí clonado a Cristo. Y evidentemente una actuación, pues eso, de una persona totalmente nueva. Y esto es gracias al Espíritu de Dios. Bueno, pues evidentemente la Virgen María es madre de la palabra, madre del Hijo de Dios, madre de Dios por tanto, pero también es hija de su Hijo, hija de la palabra. Ella es la primera discípula, la primera que acoge en su corazón la palabra de Dios, bueno, y los acontecimientos de Dios los guarda en el corazón, porque la Virgen María en la Iglesia tiene el arte de guardarlo todo en el corazón, dándole vueltas, meditándolo, etcétera, etcétera. Y muchas veces guardando, aun sin entender enteramente cómo ocurren las cosas de Dios. Recordad la parábola, por ejemplo, del hombre que siembra su semilla en su huerto y luego se echa a dormir, es decir, prosigue con su vida, digamos, ordinaria, tal como acontece cada día. Y sin saber cómo, es decir, sin entender enteramente cómo, aquello que ha sembrado empieza a germinar el tallo, las hojas, la flor, el grano, etc. Sin entender enteramente cómo. Pues así nosotros también no tenemos que entenderlo todo y ahí darle vueltas ahí en la razón, no. Tenemos que acoger con amor, pues eso, esta semilla de Dios en nosotros y va en nosotros creciendo el reino de Dios. Y así también acontece en María. María acoge creyendo lo que Dios le propone, en este caso, que va a concebir en su seno, etcétera, etcétera. Repito, cuando la Virgen, en este diálogo con el ángel, ella indaga, digo siempre desde el asombro, nunca, en ella no hay duda, ni una brizna de duda en absoluto. Entonces ella, pues, cuando se da cuenta en el diálogo con el ángel que Dios anda por medio, es cuando dice decididamente su hágase, su amén.
que se cumpla en mí lo que tú dices. Evidentemente esto conllevará luego, pues, sufrimientos y dificultades, porque Dios nos complica la vida, pero cuando Dios está por medio, nos saca de las complicaciones y nos hace ver las cosas, pues eso, desde los ojos de Dios, desde el corazón de Dios. Y es así como se comporta la Virgen María, y es para nosotros el ejemplo. Repito, la Virgen del Evangelio, como dice Teresita, vive de fe como nosotros y va creciendo en su fe. Si Jesús niño, el Hijo de Dios, va creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, María, que es una criatura enteramente como nosotros, una de nosotros, pero la primera, si queréis, la primicia de la humanidad redimida, también va creciendo en su vida también, va creciendo en ella el amor, va creciendo desbordándose el amor, va creciendo en ella pues el anuncio, lo que Dios le ha propuesto se va haciendo realidad, y Dios necesita siempre para que nos demos del todo al todo, como dice Santa Teresa, para que Él se nos dé del todo. Dios quiere dársenos del todo, y Dios no nos da tanto cosas y regalos, que también, sino que se da a sí mismo. Y cuando uno busca el reino de Dios, dice el Evangelio, y su santidad, su justicia, entonces también lo que nos hace falta se nos da por añadidura. Pero hay que estar abiertos, sobre todo, al don de Dios. Esto es lo principal, y esto es lo que hay que desear. Y esto es lo que pedimos, por ejemplo, en el Padre Nuestro. En la petición del pan, por ejemplo, pues pedimos todas las carencias, de todo lo que nos hace falta, que Dios sabe lo que nos hace falta antes de que le pidamos, pero necesitamos pedir, porque esto nos da una conciencia de lo que somos verdaderamente, indigentes y pobres, necesitados. Y necesitamos de Dios absolutamente de todo y para todo, porque sin Él no podemos nada. Bueno, esto lo sabemos por experiencia todos. Sin mí no podéis hacer nada, y es que es verdad, bueno, una verdad tremenda. Bueno, decía que me voy a fijar un poquito en el pasaje de la visitación. Este pasaje es una página del Evangelio preciosa, preciosa, donde aparece muy bien el perfil de lo que es la Virgen María. Cuando San Lucas, bueno, ya sabéis que San Lucas indaga para escribir, para poner el relato del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también se supone que indaga también en María para saber cosas de Jesús, de su infancia, etc. Y cuando San Lucas escribe el pasaje de la visitación, pues según los entendidos, tiene como falsilla el traslado del arca que organiza David, ¿no? Y sobre este pasaje del Antiguo Testamento va escribiendo, porque el arca de la Nueva Alianza es María. María, no, el arca antigua contenía símbolos de la presencia divina, pero es que María contiene al mismo Dios en su seno, porque lo acaba de concebir por su fe, etc. Bueno, pues María se pone en camino. Fijaos que justamente este año el lema de la Jornada de la Juventud es este: se levantó María y se puso presurosa a caminar hacia la montaña de Judá, etc. Bueno, pues la Virgen María en este pasaje es lo que dice San Pablo a los cristianos, y nos apremia el amor de Cristo. Pues la Virgen también, urgida por el amor que lleva dentro, que lleva nada menos que al Salvador, pues va presurosa. Suponemos que iría por seguridad también, pues en una de las caravanas que se trasladaban de un sitio a otro, pero sobre todo en el corazón de la Virgen hay una premura por ir enseguida a la casa de Isabel. Y va para varias cosas. La primera es para ayudar, para poner de manifiesto la presencia de Cristo, que viene como siervo a servir y no a ser servido. Y la Virgen, que es la aurora que precede al sol, pues es la verdadera precursora del Señor, ¿verdad? Y va a prisa. Es como si le nacieran piernas de gacela
o se le pusieran alas para volar, porque le apremia el amor de Cristo. Es la Virgen evangelizadora. El Evangelio es portado por la Virgen María. El Evangelio no es un libro, no son normas, es la misma presencia de Cristo. Y así lo dice San Pablo. No es tanto, digamos, un libro de normas que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, etcétera, cuanto poner delante de nosotros al mismo Jesucristo. Pues la Virgen es arca de la nueva alianza, es portadora de Cristo y va presurosa a donde su prima Isabel. Bueno, en cuanto llega, pues ahí está el saludo, la acogida por parte de Isabel, pero ya empiezan a ocurrir milagros. El saludo de María no sabemos cuál era. Dice el Evangelio que María saludó a Isabel. Isabel, a partir de ese saludo, se llena del Espíritu Santo. Pues seguramente el saludo de María sería paz a esta casa, paz contigo, la paz contigo. Porque es el saludo habitual. Pero en labios de María, lo mismo que en labios de Cristo resucitado, la paz, cuando se pronuncia, se realiza. No es solamente un deseo, sino que lo que Dios dice acontece. Pues María también lleva la paz y la hace presente con su presencia. Bueno, entonces Isabel prorrumpe a voz en grito, ¿no? Bueno, se alegra tantísimo, ¿no? Desde que tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que estaba en mi vientre ha dado saltos de alegría ante la presencia de Jesús en el claustro materno de María también. Y los dos niños se gozan, se alegran. Ha llegado ya lo nuevo. Lo que estaba anunciado desde el principio ha llegado ahora. Este es el momento del gran encuentro. Y bueno, y es como una fiesta, un júbilo grande. Isabel representa a la Iglesia que recibe a María, se alegra tantísimo, se alegra, el Espíritu Santo acontece en Isabel por la palabra de María, y bueno, y empieza los piropos que la Virgen María dice que le tributarán todas las generaciones, empiezan ya con Isabel. Dichosa tú que has creído, todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bueno, una maravilla. Y los niños se alegran en el seno materno de cada madre, se alegran. Viene María, pues eso, para narrar lo que Dios ha hecho en ella y para escuchar lo que Dios ha hecho en Isabel. Y las dos mujeres narran la historia de Dios en ellas. Esto es precioso. Dice Santa Teresa que la caridad crece al ser comunicada. Y a veces cuando nos encontramos con alguien y, por ejemplo, a partir de un pasaje de la Escritura lo comentamos y yo escucho lo que acontece en la persona, en el interlocutor, ¿no? Y yo le cuento también lo que acontece a mí a partir de ese pasaje. ¿Qué pasa? Pues que Dios, que es la caridad, se desborda en uno y en otro. Y es como si Dios se sobreabundase, ¿no? Pues esto es lo que acontece en estas dos mujeres. Se cuentan cada una lo que Dios ha hecho en ellas. Evidentemente, la Isabel habla del milagro que ha acontecido en ella, pero es que María habla también del milagro de los milagros que acontece en ella. Y las dos mujeres se gozan, se alegran y Dios, repito, se desborda en una y en otra. Se narra en su historia de salvación. Y esto también se tiene que aplicar a nosotros. A veces estamos en comunidad o a veces los matrimonios y bueno, pues si nos llevamos bien igual, pero es que Dios acontece ahí en estas vidas y el narrarnos, dice Santa Teresa, dice sobre todo a los principios hace falta gente que, bueno, con el cual compartir, que hablen de lo mismo para animarnos en el camino del Señor, en esto de ser siervos del Señor, etcétera. Bueno, pero es que no solamente es en los comienzos, sino durante toda la vida nos ayuda el compartir las cosas de Dios y nos notamos como Dios se desborda, ¿verdad? Bueno, yo estos días en el desierto estoy acompañando un poco a un novicio que es obispo, pero en estas cosas de lo teresiano, pues él está introduciéndose y tomamos el libro de la vida de Santa Teresa como base y yo le digo, pues mira, lee tal capítulo, tal otro, y luego él viene con sus apuntes y comentamos.
Y es una gozada el comentar lo que él entiende, lo que yo entiendo, y al compartirlo se aumenta también el gozo. Bueno, algo así parecido. Bueno, o sea, nos ayuda mucho el compartir con otros que viven lo mismo, el mismo ideal, nos ayuda mucho el compartirlo, porque verdaderamente notamos que el bien que Dios está haciendo a esta persona también repercute en mi bien personal y viceversa. Bueno, este ya digo que es un pasaje importantísimo. La Virgen María viene aquí, repito, para oír la historia de salvación de Isabel, su prima, y ella también a su vez contar la suya. Es un momento también en que la Virgen María abre su corazón y hace una oración preciosa que la Iglesia la ha tomado para hacerla propia cada tarde, dando gracias a Dios que cumple siempre sus promesas, que es el Magnificat. Y la Virgen María ahí es esa primicia de la humanidad redimida, ese canto nuevo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, cantad al Señor un cántico nuevo, lo inaugura la Virgen María con el Magnificat. Es el canto nuevo. Pero el canto nuevo, ¿qué es? Pues es Jesucristo se convierte en un canto, en una alabanza. De lo que abunda su corazón, hablan los labios de María. Y en el Magnificat canta a Cristo, le sale por los labios la bendición de Dios. El Magnificat es un canto de alabanza, de acción de gracias. Es Jesucristo que sale en forma lírica de los labios de María. Eso es así. Bueno, y es la gran oración de María. Y es la gran oración de la Iglesia y de todo creyente. Por eso lo cantamos al atardecer, dando gracias a Dios por todo. Porque Dios ha cumplido y cumple y está dispuesto a cumplir todo lo prometido. Y María es testigo de esto. Hay algunos salmos que dicen, venid, os contaré lo que Dios ha hecho conmigo. Y María lo hace en forma de canto. Así que es la cantora de las misericordias de Dios, comienza también en María. Bueno. Y después también la Virgen María viene donde Isabel para ponerse a su servicio, para ponerse a sus pies. De manera que la Virgen, antes de dar a luz a Cristo físicamente, lo da en este narrar la historia de Dios, lo da en este canto nuevo que sale de sus labios y lo da también poniéndose al servicio de Isabel, pues eso, a ayudarle en todo hasta que, bueno, está con ella unos 3 meses, que es lo que falta para el alumbramiento de Juan, y luego dice el Evangelio, una vez que nace el niño Juan, pues ella se volvió a su casa a seguir su tarea normal, pero viene también a servir. Y entonces precede a Cristo que nos dice, he venido, estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y viene pues eso, viene también como servidor de la humanidad, como diácono de Dios. Aquí tenemos un diácono, pues Jesucristo es el diácono de Dios en favor de los hombres. Y viene a servirlos, a ponerse a nuestros pies, a lavárnoslos. Y bueno, a darnos ese ejemplo de que un cristiano que nos sirve, ¿para qué sirve? Y la Virgen María es aquí también un modelo para nosotros. Bueno, después otro pasaje en el que me quería fijar es en este cántico de la carta a los Efesios, que empieza así con una bendición al Padre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y después también habla de que Dios nos hace santos e inmaculados por el amor. Cuando esto lo leemos, pensamos enseguida en la Virgen María, santa e inmaculada por el amor. Dios hace en ella a priori, pero siempre en atención a Cristo, pues eso, la hace la toda santa, la inmaculada, la que no tiene mancha, pero también teniendo, o sea, en atención, repito, a Cristo. En ella a priori, en nosotros a posteriori, pero también lo mismo nos hace santos e inmaculados por el amor, porque nosotros hemos recibido, hemos sido lavados en la sangre de Cristo y hechos santos e inmaculados también. Es que
en este cántico Dios despliega, o mejor dicho, San Pablo, que es el que lo compone, o la iglesia primitiva la que compone este cántico, pues toda la bendición de Dios y todo el plan de Dios para nosotros. Y el plan de Dios es que nos ha bendecido para que finalmente nosotros, como he dicho antes, seamos imagen de Cristo y seamos también, como Él, santos e inmaculados en la presencia de Dios por el amor. Y, o sea, que es el plan para todos. Pero en María, que es la primicia que se nos adelanta, pues lo vemos ya cumplido. Todo lo que Dios desea para la humanidad lo ha cumplido en María. Y nosotros vemos a la Virgen María, pues es un modelo acabado de lo que la Iglesia y cada cristiano aspira y desea ser, por voluntad de Dios también. O sea, estamos llamados a esa misma santidad irreprochable ante Dios por el amor, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y nosotros a lo mejor podemos decir, digamos como pretexto para ser mediocres, sí, pero es que la Virgen María es la Virgen María y nosotros somos unos desgraciadicos. Pero estamos llamados a lo mismo. Entonces, basta con disponerse y con querer que acontezca lo que Dios quiere. Como María también, que no le pone obstáculos a Dios, y Dios puede hacer de ella verdaderamente una filigrana de su gracia, como lo ha hecho, y ella no ha sido una fuerza opositora a lo que Dios quiere, al contrario, se ha dejado hacer. Y bueno, pero es que nosotros también somos amados en el amado, hijos de Dios, y llamados a esa santidad y a ser inmaculados en su presencia. Lo mismo que María. Y cuando decimos que sí, pero que nosotros, pues es un pretexto para ser mediocres, y eso es una barbaridad y una desgracia. Entonces, estamos llamados a la santidad y a la misma santidad de María, fíjate tú. Cuando Jesús en el Evangelio, que pone siempre el acento donde toca, pues una vez está hablando, y las palabras de gracia que salen de su boca, bueno, a la gente sencilla es que le encantaba, estaba admirada, y notaban cómo la palabra de Jesús nutría su espíritu, su fe, y se quedaban ahí encantados. Bueno, pues en una de estas ocasiones está en Cafarnaún, seguramente en la casa de Pedro, y viene un recado de fuera y le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Bueno, y Jesús, dice el Evangelio de San Mateo, paseando la mano, o sea, señalando a los que tiene delante. En el Marcos dice, paseando la vista por el corro, lo mismo. La vista, el gesto de la mano, lo que queráis, las dos cosas si queréis. Pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y es que Jesús viene a realizar, digamos, la verdadera familia de Dios. Si los lazos de la carne y la sangre son tan fuertes, mucho más son los lazos de la fe. Bueno, y entonces Jesús mismo responde, dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la llevan al corazón y dejan que se convierta en vida en ellos. Esta es la familia de Jesús. Pero evidentemente, Jesús cuando dice esto, nos parece a lo mejor que, mira, una ocasión que tenía de hablar de su madre, bueno, la pierde. No, señor. La Virgen María está ahí, la primera, porque es la primera discípula, la que ha concebido, he dicho antes con su fe en su mente y en su corazón, que en su vientre, pues es la primera en acoger la palabra de Dios, en ser familiar de Dios, y en este caso la madre de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser madres, hermanos y hermanas de Jesús. Estamos llamados a ser su familia. Por lo tanto, ahí también la Virgen nos precede y nos enseña. Jesús, repito, siempre pone el acento donde toca. A veces nos puede sorprender porque, bueno, hay otra ocasión en que Jesús está hablando, la gente está admirada y una mujer del pueblo, pues se pone a gritar y a echarle piropos al vientre que te llevó y a los senos que te alimentaron. Es decir, a su madre. Pero Jesús también ahí
pone el acento y la palabra donde toca. Mejor los que escuchan, acogen esta palabra, la llevan al corazón y la cumplen. O sea, siempre. Y luego también decir a propósito de esto que María está muy presente en la palabra de Jesús en el Evangelio. Cuando, por ejemplo, las parábolas, sin nombrarla, hacen un elogio de María, una semblanza. Y es que Jesús desde niño tiene en la retina el ver a su madre, pues eso, en la casa, haciendo lo que tiene que hacer, por ejemplo, regando una planta, viendo cómo esa semilla casi imperceptible de mostaza se convierte en arbusto, o cuando amasa el pan, un poquito de levadura basta para que todo fermente. Todo eso lo ha visto Jesús desde niño. Y le sale luego en las parábolas. Así se parece el reino de Dios, a esto. Y luego, por ejemplo, Jesús hace un elogio de la madre maravilloso, repito, sin nombrarla, pero es una semblanza de María. Por ejemplo, la semilla del sembrador, un poco cae aquí o allá, tal, pero lo que cae en tierra buena. Y Jesús se da cuenta que María ha sido la tierra buena, que ha cogido la palabra de Dios de tal manera que se ha convertido en vida. Y la vida realmente es dar a luz a Cristo. Y nosotros estamos llamados también, por medio de la palabra y por medio de la fe, a engendrar a Cristo y a darlo a luz a través de las buenas obras. Tiene que parecer, si nosotros estamos llamados a ser imagen de Cristo, tenemos que dar las obras de Cristo para que esta imagen llegue a los demás y sea verdadera. Bueno, pues esto, y pues no sé qué más decir. Bueno, la Virgen María acompaña, por ejemplo, a Cristo y luego también va a ser el icono orante de la Iglesia en el cenáculo, ¿no? Cuando Cristo desaparece ya para los sentidos, Él promete quedarse presente a través del Espíritu Santo que nos va a dar, etc. Pero también lo más cercano a Jesús en el cenáculo es María, la creyente, la que con su oración estimula también a los discípulos a que esperen la fuerza de lo alto que les ha prometido Jesús, a que no decaigan en la esperanza, a que reciban lo que Dios quiere darles, porque al fin y al cabo nuestra vida consiste en querer recibir de Dios lo que Dios desde siempre nos quiere dar, que es a sí mismo. Y permanecer en esto es permanecer como pobres, como indigentes, como necesitados. Y María es un ejemplo de todo esto. Ella todo lo que recibe de Dios, lo recibe de Dios gratuitamente y gratuitamente nos lo da, porque nos ha dado a Cristo, el Hijo de Dios, como el don máximo que nos podía dar. Hace, pues como el mismo Dios, nos da lo que más quiere para que sea lo que más queramos. Y yo creo que con esto está dicho casi todo, y si no, pues lo demás Dios lo suscita en el corazón. Así que gracias y bueno, ya está. ¿Qué pasa? ¿Sabe hablar o no sabe hablar? No sabe. Bueno, pues lo siento. Pero nosotros también sabemos hablar. Claro. También tenemos ese don, ¿no, Ángel? A veces hay que hablar. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña experiencia de grupitos de 4 personas para compartir también algo de continuar este relato que nos ha hecho Rafa, que hablemos de María.